Imagina estar dentro de una cárcel considerada imposible de vulnerar. Un lugar diseñado para quebrar cualquier esperanza de fuga. Muros de concreto reforzado, cámaras de seguridad en cada pasillo, torres de vigilancia armadas, guardias que se turnan las 24 horas para vigilar hasta el más mínimo movimiento. Allí, cada interno es solo una sombra que cumple una rutina diseñada para impedir la rebelión, para sofocar cualquier intento de escape. En ese sitio, escapar no era una opción. Escapar era un mito. Pero un hombre desafió a toda esa maquinaria y lo logró. Ese hombre fue Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo. Lo que estás a punto de escuchar no es ficción, no es un guión de Hollywood. Es la historia real de cómo uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo humilló a las autoridades mexicanas y se convirtió en leyenda al escapar de la prisión más segura del país. Cuando El Chapo fue capturado en 2014, el gobierno mexicano celebró su triunfo con orgullo. Lo presentaron como el golpe más contundente contra el narcotráfico en la historia moderna. Las cámaras mostraban a Guzmán escoltado por soldados, esposado, derrotado. Los titulares eran claros: el capo más buscado del mundo está tras las rejas. Fue enviado al penal del Altiplano, una cárcel federal de máxima seguridad. Ese lugar había sido creado para albergar a criminales de alto perfil, secuestradores, terroristas, líderes de cárteles. Cada centímetro del penal parecía diseñado para impedir lo imposible. Celdas individuales, rutinas estrictas, puertas blindadas y una promesa constante: de ahí, nadie sale. Sin embargo, el Chapo sabía algo que las autoridades no imaginaban. Tenía lo que pocos poseen: dinero ilimitado, contactos en cada rincón y, sobre todo, paciencia. Mientras el gobierno celebraba su captura, él ya estaba planeando su fuga. Porque para Guzmán, estar preso no era un final, sino un desafío que debía resolver. Meses antes de su escape, en silencio, se puso en marcha un plan maestro. Un grupo de ingenieros, trabajadores y hombres de confianza comenzaron una tarea que parecía imposible: construir un túnel de más de 1 kilómetro de largo, justo debajo del penal. No se trataba de un pasadizo improvisado. Era una obra de ingeniería subterránea con ventilación, luz eléctrica, un riel metálico y hasta una motocicleta adaptada para recorrerlo a toda velocidad. Cada golpe de martillo, cada avance bajo tierra, era un paso más hacia la libertad de Guzmán. El túnel comenzó en una casa discreta, ubicada a las afueras de la prisión. A simple vista era un inmueble común, sin lujos, sin movimiento que llamara la atención. Pero bajo sus cimientos se escondía la entrada al escape más sorprendente en la historia del crimen organizado. Durante meses, decenas de trabajadores excavaron en silencio, con una precisión milimétrica. El objetivo era llegar exactamente a la celda del Chapo, en el punto más vulnerable, la regadera. Dentro de la cárcel, Guzmán mantenía la calma. Su rutina parecía la de cualquier preso. Dormía, caminaba en su celda, hablaba con sus abogados, comía a las horas indicadas. Los guardias lo observaban como a un animal enjaulado. Pero lo que nadie sabía era que bajo sus pies se abría un camino hacia la libertad. Cada día que pasaba, el túnel estaba más cerca de conectarse con su celda. La noche del 11 de julio de 2015, todo cambió. Las cámaras de seguridad registraron a Guzmán caminando de un lado a otro en su celda. Se detuvo frente a la regadera, se agachó, y simplemente desapareció. En cuestión de segundos, el capo más vigilado del país había salido de la vista de los guardias. Lo que ocurrió después parecía un guión de acción. El Chapo abrió una compuerta oculta en el piso, bajó por una escalera metálica de más de 10 metros de profundidad y se adentró en el túnel. Allí lo esperaba el pasadizo iluminado, ventilado y equipado para transportarlo rápidamente. Subió a la motocicleta adaptada sobre los rieles y recorrió el túnel a toda velocidad, dejando atrás la prisión que juraba ser inexpugnable. Mientras tanto, los guardias seguían frente a las pantallas de seguridad. Pero lo único que veían era una celda vacía, una regadera que ya no ocultaba a nadie. El Chapo había cruzado la línea que lo separaba de la libertad. Minutos después, emergió en la casa cercana al penal, donde ya lo esperaban sus hombres de confianza. Allí comenzó su huida definitiva. En ese instante, el hombre que el gobierno presumía como trofeo se convirtió en un fantasma imposible de atrapar. La noticia recorrió el mundo como un rayo. Los periódicos, las cadenas de televisión, las redes sociales, todos hablaban de lo mismo: el narcotraficante más poderoso se había burlado de las autoridades mexicanas.
Los titulares eran unánimes: el Chapo escapa de la prisión más segura. El gobierno, que meses antes se jactaba de su captura, ahora enfrentaba el ridículo internacional. El país entero se preguntaba cómo había sido posible semejante humillación. Las autoridades intentaron dar explicaciones. Dijeron que el túnel era una hazaña tecnológica, que había sido construido con precisión militar, que nadie lo había notado. Pero la verdad era evidente: sin complicidad interna, la fuga jamás habría sucedido. Nadie cava un túnel de 1,5 kilómetros bajo una cárcel sin que alguien dentro cierre los ojos o reciba dinero para callar. La corrupción había abierto la puerta que las paredes no pudieron. Con esta fuga, el Chapo no solo recuperó su libertad, también reforzó su mito. Para muchos, se convirtió en una especie de héroe popular, un hombre capaz de desafiar al Estado y ganar. Para otros, fue la confirmación de que Guzmán era intocable, que sus recursos y contactos lo hacían más poderoso que cualquier gobierno. Pero esa libertad tenía un precio. La presión internacional aumentó de inmediato. Estados Unidos exigió su extradición, convencido de que en México jamás podrían mantenerlo tras las rejas. Durante meses, Guzmán volvió a dirigir su imperio desde las sombras. Pero su suerte no duraría para siempre. En enero de 2016 fue recapturado en un operativo espectacular. Esta vez, México no se arriesgó a repetir la historia. Lo enviaron a Estados Unidos, donde hoy cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad, bajo un régimen tan estricto que, hasta ahora, nadie ha logrado vulnerar. La fuga del altiplano no fue solo la historia de un hombre que escapó de una celda. Fue la demostración de que, incluso las instituciones más sólidas, pueden ser corrompidas. Que ni los muros más gruesos ni las cámaras más sofisticadas pueden detener al poder del dinero, de la lealtad y del miedo. Fue la muestra de que en la guerra contra el narcotráfico, las cárceles no siempre son el final. A veces, son solo una pausa. Y al final queda una pregunta que todavía hoy muchos se hacen: ¿el Chapo realmente escapó gracias a su ingenio y recursos, o alguien desde dentro le abrió el camino?